Arratsaldeon eta ongi etorri, bienvenidos a todos a este panel que durará hora y media, desde las 3:30 hasta las 5, y donde presentaremos la comunidad Basque Project Management. Algunos de vosotros habéis contestado una encuesta, entonces presentaremos también los resultados que hemos obtenido en nivel de madurez de las empresas vascas. Nos vamos a presentar, aquí a mi lado Juan Ignacio Igartua, yo soy Noemi Zabaleta, los dos somos profesores de la Universidad Politécnica de Mondragón y ya llevamos varios años en el tema de la dirección de proyectos. Esto ha hecho que hoy podamos estar aquí, ¿no? El tiempo es oro y hoy más que nunca, entonces hemos preparado, esta sería la agenda. Ya veis que el tiempo está bastante medido en todos los casos. Queremos que no tengáis la sensación de haber venido aquí a perder el tiempo y lo que obtengáis de aquí que pueda ser válido para poder avanzar en este mundo tan apasionante como es la dirección de proyectos. Primero presentaremos la comunidad Basque Project Management, que es lo que hemos hecho hasta ahora, cuál ha sido el origen de esta comunidad. Después explicaremos una dinámica, ya habéis visto en las mesas que tenéis una serie de rotuladores, post-it y demás. Es el Value Proposition Design. Mi compañero Juan Ignacio Igartua ya os explicará de qué va todo esto. Después ya nos meteremos ya en harina durante 30 minutos. Habrá 2 minutos de explicaciones, 8 minutos de hacer. Pondremos ahí un cronómetro, o sea que irá sonando, unas campanitas. Entonces, yo os digo que está todo bastante medido, ya veremos hasta qué punto lo cumplimos. Después presentaremos los resultados de la encuesta de madurez en dirección de proyectos, donde han participado más de 120 profesionales en la dirección de proyectos. Os enseñaremos algunos de los resultados, porque los que habéis contestado a la encuesta os habréis dado cuenta de que hay muchísimas preguntas. Hemos cogido las ideas más importantes y finalmente pasaremos a la segunda parte de la dinámica del Value Proposition Design y finalmente ya, para terminar, colofón, llegaremos a unas conclusiones y unas líneas futuras. ¿De acuerdo? Pues, sin más dilación, deciros una pequeña introducción sobre la dirección de proyectos. Los proyectos han existido desde siempre. Si hablamos de pirámides de Egipto, si hablamos de Coliseo romano, todos estos monumentos, todas estas maravillas del mundo, pues no podrían concebirse sin una dirección de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años, ante la vertiginosa globalización de la economía, pues podemos decir que se están desarrollando más proyectos que nunca. No obstante, y en base al estudio que veis ahí, el Chaos Manifesto, posiblemente sea el estudio más famoso sobre el fracaso de la dirección de proyectos. Se lleva a cabo cada 2 años y analizan proyectos a nivel mundial, ¿no? Está focalizado principalmente en el sector de las tecnologías de información y comunicación, pero siempre se dice que es perfectamente aplicable al resto de sectores. En base al Chaos Manifesto, el reporte o el estudio que se hizo en el año 2012, que se publicó en el 2013, nos dice que la gran mayoría de los proyectos o son cancelados antes de tiempo o no cumplen con alguno de los objetivos establecidos al inicio de los mismos. Por lo tanto, la dirección de proyectos posiblemente sea una de las áreas que cobra más importancia en las organizaciones en estos momentos. Según el Project Management Institute, algunos lo conocéis, la entidad posiblemente más famosa en cuanto a dirección de proyectos, en uno de los estudios del 2014 decían que las organizaciones pierden en promedio 109 millones por cada 1.000 millones de dólares gastados en proyectos. Un 10% va prácticamente a la basura. En esa línea, hace unos años ya, desde Mondragón Universitatea y desde Innovas, con el fin de ayudar a nuestro país, nos marcamos como reto hacer de Euskadi uno de los referentes europeos en excelencia en dirección de proyectos, porque lo consideramos crítico para la innovación. De esta manera, con Innovasque, las empresas socio y algunos de los profesionales que han apostado fuertemente por la dirección de proyectos, se decidió crear una comunidad que la denominamos Basque Project Management. Al final se trata de tener un espacio para un foro de relación e intercambio profesional, disponer de un punto de encuentro con contactos de país, que sirva de herramienta para la gente que se ha certificado en PMP. El PMP es
pues posiblemente la acreditación más famosa a nivel mundial en el ámbito de los proyectos. Y finalmente, una cosa que nos pedían las empresas era que fuera algo estructurado, ¿no? Más allá de las simples reuniones que podamos realizar. Y de esta manera, pues bueno, en estos momentos, estas son las actividades que prevemos que estamos haciendo ahora y las que podemos hacer en un futuro. Y bueno, deciros que en estos momentos tenemos un grupo en LinkedIn que se llama Comunidad Basque Project Management. Tenemos una web que está en sus inicios y donde bueno, también queremos que la sesión de hoy nos sirva para poder alimentar esa web con las necesidades que pueden llegar a tener las empresas vascas. Pero, bueno, pues encuentros profesionales, reuniones y visitas podrían ser actividades que contemplamos en el medio plazo. Más a largo plazo, pues no sé si la presencia en medios ya empezaría ahora, tendríamos que dejarlo para más adelante, pero viendo un poco qué es lo que hacen otras comunidades de este estilo, pues boletines y artículos, organización de congresos, también podrían ser actividades que podríamos contemplar. De todas formas, os digo, esto queda abierto a lo que podamos oír por vuestra parte. En estos momentos deciros, tenemos un grupo en LinkedIn, hay 109 miembros y está al mismo tiempo una web que ya os digo está en sus primeras fases, es el basqueprojectmanagement.eus, y donde, bueno, en estos momentos pues hay una serie de artículos, ya os digo, tampoco está muy lleno, pues una serie de artículos, una serie de libros, unos enlaces de interés a las distintas instituciones de Project Management. El Project Management Institute es el más famoso, pero nosotros como universidad tampoco nos tenemos que cerrar al resto de organismos. Y un apartado de actualidad donde también podremos ir cargando todas las noticias y donde lo que obtengamos hoy también lo cargaremos en esta página web. Como primer reto, decimos, bueno, creamos una comunidad, pero ¿por dónde empezamos, no? Pues como primer reto, dentro de esta comunidad y a petición de algunos profesionales e instituciones, pues ha considerado clave desarrollar un primer estudio en el País Vasco sobre el nivel de madurez de las empresas vascas en materia de dirección de proyectos, con el fin de pues, hacer un análisis sobre los principales retos y preocupaciones de los profesionales en este ámbito, determinar los factores que influyen en el éxito de los proyectos y apoyar así su desarrollo profesional y el de sus empresas. Y esto es un poco lo que tenemos previsto de presentación en esa primera parte de 10 minutos referente a la presentación del Basque Project Management. No sé si tenéis alguna pregunta ahora mismo por vuestra parte. Si queréis empezamos ya directamente con la dinámica. Yo creo que tenemos tiempo, ¿no? ¿Empezamos con la dinámica? Bueno, pues mi compañero Juan Ignacio os explicará. Igual si vas a la agenda vemos un poquito Sí. y vemos un poco la razón de la dinámica, ¿no? Intentamos justificar el porqué, ¿no? Aparte de que sea igual buena hora, ¿no? Después de comer, de tener una dinámica para que estemos un poco todos más activos, pero no solo esa la razón. La razón, no, igual la agenda inicial, el primer punto. Sí, la agenda para hoy. Bueno, básicamente deciros, ¿no? Claro, al final los cuestionarios son mecanismos que intentan recoger ciertas percepciones que podamos tener sobre la dirección de proyectos o cualquier otra cuestión. Lo que pasa que, bueno, siempre cuando te pones delante de un cuestionario, pues los criterios y el momento en el cual lo rellenas y tus propios sentimientos en el momento, ¿no? Pues pueden ser distintos, ¿no? Entonces, lo que buscamos con una dinámica que vamos a realizarla en 2 pasos es, por un lado, y utilizando un poco el Value Proposition Design, ¿no? Que es uno de los últimos libros de Alex Osterwalder, que ha desarrollado, pues, conocido los aspectos más de modelos de negocio, etcétera, pero que de alguna manera se ha centrado más un poco en la elección o la identificación de los stakeholders como un elemento y un agente importante, y lo somos todos los que estamos aquí. Pues lo que vamos a ver es, vamos a hacer una dinámica donde veamos de alguna manera pues nosotros como project managers, ¿dónde nos situamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una serie de paneles que los explicaré ahora mismo, pero que nos van a permitir, por un lado, intentar entre todos construir lo que sería una percepción de quiénes somos como project managers, a qué nos dedicamos, cuál es
nuestro trabajo en ese sentido. Por otro lado, ¿cuáles son, pues, qué son los aspectos que más nos duele, ¿no?, como project managers, ¿no? Realmente, ¿cuáles son los aspectos que podamos entender que son nuestro pain, ¿no?, en inglés, ¿no? Lo que nos duele y lo que nos hace sufrir, ¿no? No sé si sufrir o por lo menos preocuparnos, o a veces no dormir, o aquellas cosas que ya sabéis, ¿no? Y por otro lado, ¿qué esperamos, ¿no?, porque tenemos una ilusión de hacer cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas ilusiones que tenemos de hacer cosas, ¿no? Porque seguro un proyecto es construir algo y, aparte de un trabajo, pues te permite desarrollar un montón de cosas que creo que muchos de los que trabajamos en proyectos pues nos sentimos pues muy satisfechos de esos resultados, ¿no? Bueno, entonces esa dinámica nos va a permitir de alguna manera construir colectivamente, utilizando los paneles. Quizás los grupos que estéis de 2 personas, yo os animaría a que mínimamente por mesa estemos entre 4 y 5 personas. Y a partir de ahí vamos a ver si lo que hemos respondido, y tampoco intenta ser esto la prueba del algodón, ¿no?, si esos elementos, cuando Noemi explica un poco lo que va a ser el estudio de madurez, si de alguna manera, pues bueno, se reafirman o no frente a lo que hemos dicho. Probablemente igual todos los elementos no salgan, igual algunos sí, otros no, pero bueno, nos ayudarán a completar, ¿no?, lo que por un lado, de una forma más metódica, un cuestionario más personal, etcétera, y algo que vamos a construir de forma más colectiva, ¿no? A partir de ahí, lo que intentaremos es, con la ayuda de algunas de las personas que están aquí, que intentaremos resumir también los elementos que habéis identificado y que vamos a tener que priorizar. Y, bueno, mientras tanto, Noemi estará haciendo la presentación de lo que son los resultados, y con eso lo que veremos es básicamente, pues bueno, pues dónde están los puntos en común. Y finalmente intentaremos ver cómo el BAS-PM nos puede ayudar a construir esto que entre todos entendemos que son, pues, nuestros anhelos, ¿no? Anhelos, nuestras preocupaciones o aspectos a mejorar, ¿no? Y con esto intentar hacer un cierre, que el cierre no será hoy, sino que lo tendremos accesible a través de la propia plataforma, ¿de acuerdo? Y veremos los resultados, que tendréis todos accesibles, y un poco los resultados de la jornada de hoy también, ¿no?, para que nos sirva de alguna manera como un elemento integrador de nuestras preocupaciones y retos, ¿de acuerdo? Bien, esta es un poco la razón de ser de la dinámica. Bien, si nos vamos a la dinámica, como he anticipado un poquillo, pues básicamente va a tener dos grandes bloques, ¿no? Por un lado, vamos a identificar un poco los quehaceres, inquietudes, los riesgos, obstáculos y lo que los project managers quieren alcanzar como profesionales en su entorno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al final lo que vamos a intentar dibujar a través de las tareas del project manager, los beneficios y aquellos elementos que esperamos obtener como project manager y aquellos elementos que más nos perturban, vamos a intentar dibujar un perfil de lo que es el project manager. A partir de ahí, como os he dicho, pasaremos al siguiente punto, que sería analizar ya los elementos de que el BAS-PM, porque el BAS-PM, como ha dicho Noemi, está en construcción. Al final va a ser algo que vamos a construir entre todos. Nosotros, entre Innovaski y nosotros, tenemos una idea, y muchos de los que habéis participado y nos habéis comentado cosas, de qué es lo que puede ser. Pero bueno, esto no deja de ser un proyecto en construcción, ¿no? Algo que entre todos vamos a... Entonces, por tanto, ¿cuáles son esos elementos de construcción, ¿no?, que vamos a querer desarrollar? ¿De acuerdo? Sin más, yo quizás ahora lo que diría es, bueno, nos empezamos a reorganizar y empezamos poco a poco la dinámica. Entonces, si os pediría que igual nos vayamos moviendo mínimamente por mesa, que haya 4 o 5 personas. Tampoco queremos disturbar. Bueno, pues os presentáis y... Bueno, ya, aquí estáis ya 4, ya está perfecto. Muy bien. Ya estáis. Entonces tenéis post-its y tenéis otra serie de bolígrafos para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Bueno, lo que vamos a intentar es construir una lógica, una lógica que intenta es primero identificar quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra preocupación como project managers, y a partir de ahí intentar ver qué elemento de valor, qué propuesta de valor haría que respondiéramos un poco a estas preocupaciones, ¿no? Entonces, en esta primera dinámica nos dedicamos un poco a esos elementos de perfil, ¿de acuerdo? Bien, tenéis un documento, una A3, ¿de acuerdo?, que intenta ser un resumen de lo que tenemos aquí, que nos sirva un poco de chuleta, ¿no?
Entonces, el proceso lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar por las tareas del Project Manager, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os pedimos es que en post-its podéis utilizar los colores, en este caso amarillo, vayamos identificando, y va a ser un brainstorming casi grupal, esto es, no os pedimos un trabajo individual, sino que cada uno de vosotros vaya identificando elementos, compartiendo con el resto, y en el punto de que coincidáis, pues bueno, pues decir, yo también estoy de acuerdo o no, pero no necesariamente todo el grupo debería estar de acuerdo, sino que si hay una persona que tiene esa sensibilidad, pues que la exprese, ¿no? Entonces, tenemos que responder a las preguntas de ¿qué estamos intentando lograr como Project Managers? Cuando decimos, bueno, yo como Project Manager, ¿cuál es al final mi función? ¿Qué es lo que intento de verdad conseguir, ¿no? ¿Qué tareas son nuestra ocupación? ¿En qué nos ocupamos? ¿Qué intentamos alcanzar? ¿Qué estamos intentando resolver de verdad como Project Managers? ¿A qué necesidades de los proyectos y a qué agentes, grupos de interés, etcétera, estamos intentando responder? ¿Y qué tareas personales, sociales y personales emocionales, que en algunos casos de alguna manera desarrollamos, ¿no? ¿Cuáles? Y esto es un poco nuestro quehacer, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, realizado esa actividad, vamos a tener un tiempo que va a estar cronometrado, porque lo demás es una dinámica que nos va a llevar un poquito de tiempo. Vamos a tener 4 minutos para hacerlo y luego lo que os pedimos es, en la siguiente, simplemente tenéis que quitar la hoja y tenéis en la parte inferior, tenéis un sistema de priorización, ¿de acuerdo? Es un sistema de priorización que tenéis este esquema, uno muy parecido, justo la figura de abajo, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es poner los post-its en función de la importancia que ese elemento ha tenido los elementos tienen para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar los trabajos, las tareas, y luego la prioridad que damos a esas tareas, ¿de acuerdo? Nos parece esta más importante, menos importante, ¿de acuerdo? Para intentar identificar un ámbito, una priorización, ¿de acuerdo? Bien, para entonces ya habremos cogido un poco de marcha y ya, pues bueno, pues luego desarrollamos lo mismo para lo que serían los ámbitos de dolores o pérdidas y lo que hemos llamado beneficios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar poco a poco, es como en la dinámica, ya esperemos que poco a poco seguro que vamos perfeccionando nuestro funcionamiento. Muy bien. En la parte esta de aquí, tareas del Project Manager, es la que tenéis que ir completando. Hay 4 minutos para eso, para hacer esto de aquí. Es decir, con los post-it intentar responder a estas preguntas que están aquí. Coger el post-it de un color e ir poniéndolo en la parte del círculo que habla de las tareas del Project Manager. ¿Se entiende? Las mesas, y bueno, en algunas mesas tenéis tenemos algunos alumnos de un máster nuestro que ya nos echarán una mano también. ¿Vale? Bien, Noemí, ponemos el cronómetro. 4 minutos. Entonces, podéis repartir los post-its, bolígrafos tenéis y empezáis a... Y tenéis la chuleta en la A3 también, las preguntas, si queréis. Igual vamos a repartir más que una de estas. Vale.
Os queda un minuto. Igual. Sí. Sí, sí. Sí, más o menos. Sí. ¿Qué tal os ha ido? Pregunto. ¿Bien? Sí. El objetivo era, digo, porque si ha habido... el objetivo era que identificásemos cuáles son las tareas. Empezamos por las tareas. Primer elemento. ¿De acuerdo? No tanto los dolores y los beneficios esperados, que serían las siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, primero, identificación de las tareas. Quizás cogemos un botón de muestra, no sé. Cogemos una de las mesas, ¿os parece? Y comentáis un poquito. Definir las que hemos puesto. Bueno, hemos empezado por lo típico, el éxito del proyecto en tiempo, coste y alcance. Pero nos hemos dado cuenta que con equipos motivados. Por medio me salta, también ha salido a raíz de esto el tema del liderazgo claro y ha habido una pregunta muy curiosa del PMP o compartido, que nos ha gustado porque hemos propuesto y han salido ya dudas. Otro de los temas que ha salido es la rentabilidad, que nos guste o no nos va a doler en el zapato. Otro de los temas, gestionar los cambios durante la ejecución. Y también, en paralelo, otro compañero decía que gestión de la ejecución, gestión de la ejecución. Y luego, resolver problemáticas de la manera más eficiente y prever. Entonces, ha fluido. Muy bien. Entonces, la idea era, pues identificar, ¿no? ¿Qué tareas hacemos? Al final, todo nos pasa, ¿no? Estamos haciendo tareas y a veces dices, y le estoy dedicando a lo que le tenía que dedicar, ¿no? Está realmente teniendo efectos sobre la rentabilidad del proyecto y son elementos que aparecen, ¿no? Y a veces, tiene que ver un poco con eso que intentamos alcanzar, ¿no? Y ese norte que a veces, por las circunstancias también, las tareas, tienen... ya veremos que algunas de las cosas que habéis contestado en el cuestionario también están ligadas con estos elementos que hemos visto, ¿no? Entonces, lo que tenemos previsto ahora es que nos da un poquito más de tiempo. La idea es, la idea era ahora priorizar esos elementos, ¿de acuerdo? Y poner, entonces, si os parece, ahora vamos a hacerlo así, vamos a utilizar, lo que tenéis que hacer es coger esos post-its, los podéis mover directamente y ahora situarlos y priorizarlos. Cogéis los post-its y los priorizáis dentro del siguiente panel, ¿vale? Cogemos. Entonces, sería priorizarlos en el elemento que hemos llamado tareas, ¿de acuerdo? Tenéis la parte de abajo y tenéis tareas. Si lo apoyáis, está. Sí, más o menos perfecto. ¿Vale? ¿Se entiende la lógica? Las columnas. ¿Vale? La columna a la izquierda. Entonces, tenemos la columna de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que priorizar. Aquí no, sería aquí, eso es. Entonces, de más importante a menos importante.
cuadros están puestos. Quedan 2 minutos. Vale. Bien. Ya está, ¿no? Bien, por lo que veo... Bueno, por lo que veo, ya las mesas ya habéis creado una priorización, ¿no? Básicamente, de los distintos elementos, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a coger una de las mesas y vamos a preguntarles un poquito
cómo les ha ido, y qué elementos habéis, o qué grupos, ¿no?, de elementos habéis categorizado en grado de importancia. ¿Os animáis? Sí. A ver, soy yo, ¿no? En cuanto a tareas, pues bueno, las clásicas: planificar, controlar, corregir y aprender un poco del proyecto. Manejar los recursos, planificar, comunicar y el seguimiento continuo del proyecto. Bueno, pues lo clásico de planificación, gestión, control y cierre de los proyectos. Luego tenemos aquí, bueno, también mucho de organización del personal, sacar lo mejor del equipo, cuidar al equipo. En cuanto a... Luego tenemos otra parte dedicada a los riesgos, ¿no?, de minimizar la incertidumbre en los proyectos, analizar los riesgos, resolver situaciones de indefinición, bueno, un poco eso. Y como un objetivo general, establecer una cultura en la empresa de gestión de proyectos. ¿En cuanto a la prioridad? Te he contado un poco, la primera es la clásica, ¿no?, de planificación y control del proyecto. No sé, hemos puesto al final la de los riesgos como menor prioridad y la de gestionar el equipo como prioridad intermedia. Muy bien, básicamente, bueno, las prioridades que hemos marcado, bueno, en ese equipo, han sido esas, ¿no? Pues las tareas clásicas de gestión de proyectos, ¿no?, de cumplimiento del vector objetivo, ¿no? Básicamente, las personas como un aspecto también importante que nos preocupa y luego la gestión de riesgos, ¿no? Luego veremos un poquito también a través del estudio si esas preocupaciones son las que hemos indicado, ¿no? Y de alguna manera por eso un poco esta dinámica. Bien, si os parece, pasamos al siguiente de los aspectos. El siguiente de los aspectos hace referencia a los pains, ¿no?, dolores, ¿dónde perdemos, ¿no?, al final, ¿no? ¿Qué nos preocupa como project managers, ¿no? Volver a poner la circular, eso es. ¿Qué impide, de acuerdo? ¿Qué impide o dificulta que realicemos bien nuestro trabajo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los obstáculos a los que tiene que hacer frente un project manager? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los riesgos a los que se enfrenta, ¿no? O sea, ¿dónde realmente perdemos nuestra energía, ¿no? Esa energía que tenemos, seguro que se pierde en pains, ¿no?, en dolores y pérdidas. Entonces, otra vez, 4 minutos, brainstorm. Vale. Intentar poner ahora post-its de otro color. Ha visto que la mayoría habéis puesto amarillos, digo más que luego, para que luego también sea más visual, ¿eh?
Muy bien, pues siguiendo un poco el esquema anterior, si ya tenéis un poco los elementos identificados, ahora pasaríamos a priorizarlos, ¿de acuerdo? En algunos casos ya lo habéis empezado a hacer. Bueno. Muy bien. Bueno, más o menos, ¿qué tal lo lleváis? Veo por aquí las mesas, ya están más o menos priorizadas. Bien, vamos a, como en el caso anterior, vamos a compartir un poco con una de las mesas lo que han hecho, ¿os parece? Y un poco sus reflexiones, ¿os parece? ¿Os animáis? Bueno, básicamente la primera de los
de los problemas que nos encontramos a la hora de gestionar proyectos es el tema de los recursos, ¿no? Que no entendemos que es muy difícil conseguir los recursos, muchas veces porque hay entornos multiproyecto, o no disponemos de recursos propios, parece que tenemos que andar pidiendo sopitas a todos los departamentos para llevar un proyecto que parece que es para ti, pero generalmente es para la empresa, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer tareas que entendemos que no tocan en la gestión de proyectos, pero que si no las haces tú, en el proyecto no se acaban de hacer y es el proyecto que se retrasa. La dirección también a veces no da el apoyo, el soporte que tendría que dar al proyecto para que todo el mundo se crea que un proyecto hay que hacerlo como el project manager dice. O la gente también entendemos que a veces no tiene la implicación necesaria en el proyecto, lo ve como un tema que pues, casi un favor, ¿no?, que te hace, no lo ve como importante. Luego también todo el tema de gestión de cambios de clientes, pues también hacen más complicada la gestión del proyecto, entonces tenemos que andar siguiendo desviaciones de plazos, de costes, etcétera. Por lo que sale, un poco los elementos, ¿no?, que habéis destacado, yo creo que tienen que ver mucho con los recursos y el modelo organizativo de los proyectos, ¿no? Y quizás el apoyo de la dirección, que también, en cierta manera, se condiciona en cómo está estructurada la organización de nuestra empresa en base a proyectos o no, ¿no? Luego, quizás en el estudio también vemos algunos resultados un poco en ese sentido, ¿no? Vamos a ver cómo la organización pues tiene algunos... Y bueno, es significativo en la parte que es, estadísticamente, con los datos que tenemos, que son pues un número ya importante, ya consideraríamos, tampoco muy grande, pero sí significativo, lo suficientemente significativo. Vamos a ver que se da esa realidad, ¿no?, que efectivamente luego comprobaremos, ¿no? Entonces, yo creo que coincide un poco con lo que luego vamos a ir viendo, ¿no? Esa preocupación por la organización, los recursos y el apoyo de la dirección, ¿no?, y la implicación de los equipos, que bueno, que nos lleva a situaciones a veces que estás solo ante el peligro, ¿no? Un poco lo que comentabas, ¿no?, esa sensación de soledad, ¿no? Muy bien, pues avanzamos, ya no nos queda nada y vamos a trabajar ahora los beneficios, ¿no? Esto es, bueno, estamos hablando casi de cosas negativas, ¿no? Qué mal, qué... Ahora vamos a pensar en positivas. Ahora es el momento de positividad total. Esto es, ¿cuál es la situación deseable del Project Manager? Esto es, ¿en qué estaríamos pensando? ¿Con qué seríamos súper felices? ¿Cuál es la situación ideal para un Project Manager? ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra situación? ¿Cómo nos gustaría desarrollar nuestras actividades? ¿Cómo nos gustaría que nos percibiera la sociedad, nuestra propia empresa? ¿Cómo nos gustaría percibirnos a nosotros mismos también, ¿no? ¿Con qué sentimientos, no? ¿De acuerdo? Pues venga, positividad a tope. De jubilado y no ser project manager no valen, que ya han aparecido algunas de esas ya.
Bueno, ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es priorizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, elegimos los elementos y los priorizamos, ¿de acuerdo? En el caso de que tengáis algunos similares, los agrupáis también. Muy bien. Muy bien. Bueno, más o menos hemos terminado, ¿de acuerdo?
¿Os animáis por aquí? ¿Qué tal? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues uno de los equipos nos va a mostrar un poco, no sé si esa carta a los Reyes Magos o no sé, esa situación ideal, ¿no? ¿Os comentáis? Bueno, la primera que hemos puesto es una situación de confianza. De hecho, vamos a aprender a poner esa palabra. El reconocimiento del papel del Project Manager. Somos unos incomprendidos. Creo que nos podemos identificar todos ahí. La valoración de la función. O sea, estamos ahí, que realmente servimos para algo. Disponer de una cultura y un método para la gestión de proyectos. Y me permito hablar un poco más. Por todas partes, nosotros y la organización o el cliente, que todos hablemos el mismo idioma. Que nos vean como partner socio. Deberíamos ser, deberían vernos como facilitadores de proyectos exitosos. Poder trabajar aguas arriba y tener la corriente a favor. Guías tranquilos verde-azul. Pues sería ese papel, el guiar sin dominar, como decía Lao Tse. Mando humano más oficial de derrota. Este es un concepto interesante. Es liderar, pero es tener a alguien que te ayude cuando vas mal, que hasta nosotros nos equivocamos a veces. Bueno, la carta a los Reyes Magos, los amplios recursos. Sabía que podíamos escribir cualquier cosa. Y cumplimiento de expectativas del cliente, incluso superarlas. Aquí hemos tenido un debate. Yo os decía que el que ponga esto en la certificación PMP suspende, que es Gold Platinum, pero bueno. Así. Bueno, el tema de recursos, ¿cuántas meses habéis puesto? El pedir recursos a los Reyes Magos, que aquí no he pedido recursos, ¿no? Por aquí también hemos pedido recursos. Inversión ilimitada. Bueno, pues recursos ilimitados, ¿no? El sueño de no tener ningún tipo de limitación, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Ese es el sueño, no sé si sería sueño o sería pesadilla luego, igual, ¿no? Igual tendríamos tantos recursos y no sabríamos lo que hacer, ¿de acuerdo? Igual un proyecto cuando tienes muchos recursos a veces igual te lleva al desorden, ¿no? Bien, bueno, y el tema yo creo que vuelven a salir, ¿no? Algunos elementos que aparecían como pains, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos elementos los recogeremos, yo creo que hemos hecho un poco distintas mesas que pues han explicado. Lo recogeremos, los tendréis luego accesibles a través de la página y conjuntamente un poco con lo que ahora os vamos a explicar, ¿no? Para intentar mantener un poco el tiempo, ¿no? Que es un poco los resultados, ¿no? Ya veréis que algunos de los elementos pues coincidirán, otros no. Pues bueno, pues vamos a ver cuáles son un poco los resultados de ese estudio, ¿no? Y un poco doy palabra a Noemí. Bueno, siguiendo con la agenda, deciros que estamos en este cuarto punto, la presentación de los resultados de madurez en dirección de proyectos. 20 minutos. Bueno, ¿qué es lo que hemos obtenido? Pues a principios de marzo fuimos enviando una encuesta por nuestra parte, mediante el grupo de LinkedIn, contactos que ya teníamos internamente en la organización, en la universidad, en torno a gente que podía estar interesada en la dirección de proyectos. Hemos obtenido unas 125 respuestas, 125 project managers. Hombre, pues hubieran sido más, pues mucho mejor, pero bueno, yo creo que ha sido un número que nos ha permitido hacer análisis estadísticos con suficiente garantía. Bueno, un poco la población objeto de estudio, ¿no? El 55% de las empresas que han respondido han sido empresas guipuzcoanas, project managers de empresas guipuzcoanas. El 36% han sido project managers de empresas vizcaínas y un 8,26% han sido project managers de empresas alavesas. Razón social, pues está un poco equilibrado, tanto las cooperativas como las SEAs. 40% más o menos lo constituyen las cooperativas, otro 40% las SEAs. La administración pública sería un 3,3% y un otros, que le hemos metido ahí, pues sociedades limitadas, fundaciones, etcétera, un 15% más o menos. El perfil de la gente que ha respondido, el perfil de esos project managers que han respondido a esta encuesta. Han sido project managers con una media de 12 años trabajando en la empresa actual, más de 10 años implicado en la dirección de proyectos. Casi un 90% de los encuestados tiene una formación académica técnica en campos de ingeniería, en campos de arquitectura.
Un 47, casi 48% tiene experiencia previa en grandes empresas o multinacionales. Un 29,75% tiene experiencia previa en pymes y un 41% tiene experiencia previa en organizaciones públicas o privadas. Bueno, deciros que este apartado de la experiencia se podía marcar más de una respuesta, por eso la suma viene a ser más de 100, ¿de acuerdo? Sectores, sectores para los que trabaja la empresa, no es el CENAE, es decir, tu trabajo al día a día, tus proyectos, ¿a qué sectores se dirigen? Pues el sector más mencionado ha sido el sector de la energía, seguido el sector de la automoción, la construcción, sistemas de información y comunicación, equipos de producción, servicios, ya más para abajo ya sería metalúrgico, electrodomésticos, alimentación, etcétera. Ya veis que energía, automoción, construcción, sistemas de información, comunicación han sido los sectores a los que más han dedicado las empresas encuestadas. ¿Qué tipos de proyecto desarrolláis? Era otra de las preguntas que lanzábamos. Pues la gran mayoría de la gente ha dicho que son desarrollos de nuevos productos. Casi más de la mitad también ha dicho que son proyectos de investigación y desarrollo. Otros, también 40% pasadito, ingeniería y construcción. Y ya, más para atrás, quedarían pues, desarrollo de sistemas de información y comunicación, cambios organizacionales, cambios en la producción, explotación de nuevos mercados. Ya, pues bueno, finalmente, igual el que menos se ha citado, asociaciones, fusiones, adquisiciones. Ya veis que el apartado otros prácticamente no ha tenido, ha sido un 0 y pico %. ¿Cuál es la duración media de los proyectos? Pues ya veis que la inmensa mayoría son proyectos entre 6 meses y 1 año, que sería este de aquí, y proyectos entre 1 y 3 años. ¿Y cuál es el tamaño medio? Pues aquí está, el pastel está bastante repartido. Proyectos de menos de 100.000 euros, es un 15%. Proyectos entre 100.000 y 500.000 euros es un 33%. Proyectos entre 500.000 y 1 millón de euros es un 16%. Proyectos entre 1 millón de euros y 5 millones de euros, un 21%. Y finalmente, proyectos grandes de más de 5 millones de euros, pues el 12%. Porcentaje de proyectos internacionales. Aquí la pregunta estaba un poco entre el 1 y el 25, entre el 26 y el 50. Bueno, lo hemos intentado simplificar porque además la tarta salía bastante poco entendible. Entonces, bueno, deciros que está bastante equilibrado. O sea, el 51% de los proyectos son de empresas que más de la mitad de los proyectos son proyectos nacionales. Mientras que en el caso del 48%, más de la mitad de los proyectos son proyectos internacionales. ¿Se entiende la idea? Está bastante equilibrado, están bastante equilibradas las empresas que se dedican fundamentalmente a proyectos internacionales y las empresas que se dedican fundamentalmente a proyectos nacionales. Lo que hemos hecho ha sido coger las tecnologías o los sectores a los que estaban dirigidos los proyectos de las distintas organizaciones y los hemos intentado clasificarlos de acuerdo al CENAE, como sectores de baja tecnología, sectores de, en este caso, media-alta tecnología y sectores de alta tecnología. Si alguno tiene interés, después puedo enseñar un poco cuál es la clasificación y qué es lo que qué sectores estarían dentro de cada una de las clasificaciones que hace el INE. Los sectores de baja tecnología, pues bueno, en este caso la duración media de los proyectos es entre 6 meses y 1 año. Son proyectos de menos de 500.000 euros y menos del 50% de los proyectos son proyectos internacionales. Fundamentalmente son proyectos nacionales, en empresas que trabajan sobre todo para sectores de baja tecnología. Sector de media-alta tecnología. En este caso, la duración media de los proyectos es más grande, entre 1 y 3 años. Son proyectos importantes también, entre 1 y 5 millones de euros, y más del 75% de los proyectos son proyectos internacionales. Y finalmente, dentro de los sectores de alta tecnología, las empresas que se dedican a sectores de alta tecnología,
La duración media de los proyectos es entre 6 meses y 1 año. Son proyectos de menos de 500.000 euros y menos del 25% de sus proyectos son proyectos internacionales. Bueno, con esas 3 diapositivas, ¿cuál es la conclusión que podemos extraer? Pues que fundamentalmente los proyectos más importantes en cuanto a tamaño, en cuanto a duración, etcétera, son aquellos proyectos que están dedicados a los sectores de media alta tecnología. Después os puedo enseñar qué sectores estarían ahí dentro. Sí, decir, bueno, en ese sentido que hemos utilizado un poco los parámetros que utiliza el INE, ¿no? Desde el punto de vista de clasificación de lo que son sectores de baja, media y alta tecnología, ¿de acuerdo? Puede haber discrepancias en cuanto un poco a cómo están tipificados los sectores, pero básicamente se entiende que es un elemento más o menos de comparación estándar, ¿no? En cuanto a la importancia que pueden tener los proyectos o las operaciones, aquellas personas que ya sois PMPs o que habéis tenido el PMBOK en vuestras manos, entendéis cuál es la diferencia. El proceso es algo continuo, repetitivo, que hacemos todos los días, mientras que el proyecto tiene un inicio y un fin determinados para conseguir un producto, servicio, resultado único. Bueno, pues les preguntábamos a los distintos project managers cuál era la importancia de los proyectos hace 3 años y ahora, cuál es la importancia de las operaciones hace 3 años y ahora, y cómo ven, cuál creen ellos que puede ser el futuro en lo que respecta a la importancia de proyectos y de operaciones. Bueno, pues vemos que la importancia de los proyectos está por encima de la importancia de las operaciones, pero que incluso de hace 3 años ahora esta importancia en el caso de los proyectos ha subido, mientras que en el caso de las operaciones podemos decir que se mantiene. Se prevé que la importancia de los proyectos aumentará en el futuro, y aquí les decíamos, evalúalo de 1 a 4. ¿Cómo de acuerdo estás con esta afirmación? Pues os fijáis que casi 75% de las empresas pues lo puntean con 4,5, o sea, creen realmente que la importancia de los proyectos aumentará en el futuro. La estructura organizativa. Aquí hacemos una serie de preguntas y un poco relacionado con lo que comentabais antes, ¿no? El poco apoyo de la dirección o el mucho apoyo de la dirección, la estructura organizativa, el cómo estamos organizados. Hacíamos una serie de preguntas en base a pues, clasificaciones que hay para definir si es una estructura matricial o es una estructura funcional departamental clásica que todos conocemos o si es una estructura matricial fuerte o proyectizada. Pues aquí veis que hay un reparto bastante equilibrado. Hay empresas con una estructura funcional clásica, hay empresas con una matricial débil, que viene a ser una funcional, pero que bueno, que sí que tiene ese área o esas líneas relacionadas con los proyectos, y estructura matricial fuerte proyectizada, es decir, empresas que tienen una mayor orientación hacia los proyectos. Ya veremos que tener un tipo de estructura influye directamente en los resultados. ¿Cuál es el resultado de vuestros proyectos? ¿No? Les preguntábamos. El proyecto tipo que tú gestionas en el día a día, ¿qué resultados tiene? Bueno, pues eso es lo que hemos obtenido. Preguntábamos, les decíamos que lo valoraran en base a distintas dimensiones y bueno, podemos decir que el aspecto más valorado era que nuestros proyectos sí que responden a las necesidades del cliente. De 1 a 5 está puntuado pues, con un 4, ya veis ahí, con un 4,2, una cosa así. El cliente queda satisfecho. Cumplimos con los requisitos, las especificaciones. Y ya empezamos a bajar aquí, pero fijaros que en ningún caso hay datos que dan de media 2 o 1. Pero sí que se ve aquí una ligera bajada en el producto o servicio se ha desarrollado tal y como se planificó, el éxito global del proyecto, el presupuesto, realmente nos ha costado, decíamos, no hemos gastado más de lo planificado, calendario, pues quizás hemos entregado un poco más tarde de lo que preveíamos, y luego ya pues desarrollo de nuevas capacidades personales, es decir, nuestro proyecto ha permitido que desarrollemos nuevas capacidades personales o nuevas capacidades organizativas. Pues bueno, aquí sí que ha ido bajando ligeramente, pero ya veis que
estos valores también están cerca del 3. Deciros, quizás en especificaciones y en cumplir con el cliente se ve que somos buenos, pues, y aquí, pues, el presupuesto calendario bajamos un poco, pero tampoco es como para llevarnos las manos a la cabeza. Quizás, no sé, una de las lecturas que podríamos hacer es que estamos satisfechos de cómo salen los proyectos, ¿no? Porque conseguimos alcanzarlos, Eso es. pero probablemente, igual, no sé si nos quemamos en el proceso, ¿no? Probablemente, ¿no? Eso determina, ¿no? O sea, consigues los logros, que es lo que luego se ve también como resultado, ¿no? Al final la percepción es que hemos conseguido llegar a la mitad, ¿de acuerdo? A un coste, a veces importante, pero hemos conseguido, ¿no? Y a esa percepción de conseguirlo, pues yo creo que queda ahí reflejada, ¿no? Pasa que, bueno, tiene otra serie de connotaciones también. ¿Cuáles son las principales dificultades que hacen que no consigas los objetivos planificados en un inicio? Fijaros cuál es el primero. No sé si estáis de acuerdo, no sé si coincide con lo que habéis visto, pero, y además aquí está en 3D, quizás no se ve también, pero esto es casi un 3,9, o sea, planificación de riesgos inadecuada, seguida de baja cualificación o dominio técnico del proyecto. Tercero es cambios en el entorno, es decir, pues bueno, un cambio en las necesidades, en los requisitos del cliente, malas estimaciones, objetivos poco específicos y ya, pues de 3 y algo, problemas en las compras y adquisiciones, cambios en el alcance, riesgos no contemplados, o sea, diferenciábamos el hecho de coger y planificar y el otro sería el hecho de únicamente identificar. Personal insuficiente, presupuesto insuficiente, cambios en la estrategia, poca o mala comunicación, poco apoyo por parte de la dirección, stakeholders no involucrados, mala gestión del proyecto, baja calidad de los entregables, poca motivación. Ya ves, ¿no? Algunos de los elementos, bueno, y la forma que salido, los no ha habéis salido. priorizado, quizás aquí en grupo lo hemos hecho de una manera y en la encuesta pues algunos elementos aparecen pues de alguna manera priorizados de otra, ¿no? Al final son percepciones compartidas, muchas de ellas, y otras pues quizás cambian el orden, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Es decir, ya viendo un poco cuáles habían sido, hasta ahora hemos hecho un análisis más o menos descriptivo, y luego con otra serie de herramientas estadísticas hemos intentado ver qué factores son los que más influyen en esos buenos resultados, en esas dimensiones que hemos visto ahí. Pues el primero es el perfil del Project Manager. Sobre todo los años, la experiencia que tiene, los años que lleva implicada en la dirección de proyectos. Los profesionales que mostraban buenos resultados en factores como iniciativa, que también preguntábamos, compromiso, implicación, optimismo, seguridad en sí mismo, también obtienen mejores resultados. Y la acreditación en alguna certificación de Project Management. Eso también ayudaba, sobre todo en el éxito global o en el resultado global. La estructura organizativa, las estructuras más próximas a una organización matricial fuerte o una organización proyectizada muestran también mejores resultados. Y finalmente la novedad, complejidad e incertidumbre tecnológica, es decir, esa novedad que puede llegar a tener el proyecto y que tengo poca competencia, pues sí que me puede influir en los resultados. Las empresas que trabajan con proyectos más novedosos, más complejos y con más incertidumbre también tienen mejores resultados. Esta última parece curiosa, ¿de acuerdo? Bueno, claro, todos son percepciones, ¿no? Claro, es decir, no tenemos un dato objetivo que diga. Claro, hemos dicho nosotros que estamos contentos con el proyecto. No hay una valoración pues, en el triple constraint, ¿no? Que podemos tener de cuál ha sido la desviación frente a presupuesto, temas de calidad o especificaciones o aspectos de esa índole, ¿no? O tiempo, ¿no? En planificación del tiempo. Pero la percepción que tenemos es que en los proyectos que han sido más retadores hemos conseguido de alguna manera mejores resultados, ¿no? De esa incertidumbre. Por tanto, a veces no sé si nos está pasando que algunos proyectos lo estamos gestionando casi como operaciones, ¿no? Y el día a día, ¿no? Pero bueno, esas son percepciones que podamos tener o conclusiones a las cuales podríamos llegar, ¿no? Y cada uno de nosotros seguro que tiene una opinión distinta, ¿no? Pero sí es curioso el resultado. Áreas que cobrarán importancia en el medio plazo. Les decíamos, de todas estas que aparecen aquí, ¿qué áreas crees que tendrán más importancia en un horizonte
medio. Pues el primero era, no sé si estáis de acuerdo, en la gestión de los stakeholders, de los interesados en el proyecto, aquellas personas que pueden verse influenciadas positivo o negativamente por los resultados del proyecto. El segundo era la gestión ágil, la gestión ágil de proyectos. Voy a hacer un zoom igual de las más importantes, la gestión de los stakeholders, la gestión ágil de proyectos, las técnicas de creatividad y resolución de problemas, también está aquí, con una puntuación en torno al 4. Las herramientas informáticas de OpenOffice para gestionar proyectos. La gestión de programas, proyectos relacionados entre sí. La gestión de proyectos de innovación. Y, finalmente, la gestión de proyectos internacionales. Cuando decimos internacionales, se refieren cuando participan a más de un país en un proyecto. Esos han sido los más... Ya veis, el que menos tiene, pues tiene. Que me ha chocado porque Sí, han aparecido... ¿y dónde está? Por eso. Eso es Aparece uno de los... abajo. Cosa que, sin embargo... Es una de las principales dificultades, pero tampoco es... No sé si es algo con lo que ya tenemos que trabajar y ya lo tenemos asumido. O que nos da la miedo, importancia ¿no? ya está ahí y ya no tenemos que seguir más allá. Sí, por eso antes os decíamos que a veces los pains no necesariamente son los gains. Entonces, claro, ha salido que riesgos decimos, joder, nos duele, pero no decimos que es el área que cobra más importancia. Nos preocupan otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si nos preocupan o parece que queremos ocuparnos de otras cosas, ¿no? Que ese sería el término. ¿Algún otro comentario? Y ya pasamos lo que es a la gestión de la cartera. La gestión de la cartera de proyectos. Todos los proyectos que tenemos entre sí. Digamos, bueno, ¿cuáles han sido las razones para poder crear una cartera de proyectos? Pues así estaban los más importantes: satisfacción del cliente, reducción de costes, incremento de beneficios, compartir conocimiento dentro de la organización. ¿Cuántos proyectos gestionáis? Si os fijáis, entre 0 y 20 proyectos es un 33%, entre 21 y 40 proyectos es el 24%, entre 41 y 60 es el 16%. Ahí la pregunta exacta, digo, para que tengamos la referencia. ¿Cuántos proyectos gestionáis en vuestro día a día? Entre 1 y 20 proyectos, entre 21 y 40. No el project manager, o sea, sino la organización. ¿Cuántos proyectos tenéis entre manos? ¿Cuántos proyectos gestionáis en vuestro día a día? ¿Con cuántos tenéis que hacer priorizaciones? Quitar recursos de un lado y poner en el otro. Hablando de organización, vuestra organización. No es el project manager, perdón si... No es el project manager. Pobrecitos, están con 20 aquí. ¿De acuerdo? ¿Existe una oficina? Pues ya veis que la gran mayoría dice que no. Que no existe ninguna oficina, no tiene ningún departamento de selección, priorización de proyectos. Y si existe, existe desde hace menos de un año. Es algo muy incipiente. ¿Con qué frecuencia revisáis vuestra cartera de proyectos? Pues, la mayoría, el 52%, con una frecuencia mensual. Tampoco hemos profundizado a qué nos referimos cuando decimos revisar la cartera, pero con una frecuencia mensual. Una vez al mes, por lo menos, se sientan y deciden entre todos los proyectos. Un 16% ha dicho una frecuencia trimestral. Y luego ya veis, pues, estos porcentajes vienen a ser un poco más pequeños. El equilibrio, es decir, si cogéis los proyectos de vuestra organización, ¿qué equilibrios pueden existir? ¿Están equilibrados los proyectos novedosos y los proyectos más maduros? Pues un 40% de la gente nos dice que sí. ¿Los proyectos de mucho riesgo y de poco riesgo, los tenéis equilibrados? Pues un 40% dice que sí. ¿El corto y el largo plazo están equilibrados? Ya bajamos un poquito, el 35%. Pero fijaros que en ningún caso hay una respuesta que supere ese 41-42%. Es decir, en estos momentos quizás en nuestras carteras de proyectos pues, no están todo lo
equilibradas que deberían de estar. ¿Cuáles son las técnicas y herramientas que más utilizáis para la selección, priorización y análisis del conjunto de los proyectos? Pues ya veis que la herramienta más utilizada es el TIR, tasa interna de retorno. Luego hay otra de matrices de factibilidad técnica y atractivo de mercado. Y tercero y cuarto pues estarían el índice de productividad, que es igual al VAN entre el coste del proyecto y el VAN, valor actualizado neto. Había algunas empresas también que nos decían, utilizamos un sistema propio, un análisis propio y una herramienta propia. ¿Cuál es la valoración de vuestra cartera de proyectos? De 1 a 5, ¿cómo lo valoráis? Pues la importancia que se le da a la cartera, pues tiene más o menos un 3,5. La agilidad a la hora de hacer cambios, lo puntuamos como 3, pues bueno, no somos quizás todo lo ágiles que podríamos ser. ¿Cuál es el resultado, el desempeño de nuestra cartera? Pues está en torno al 3 también. La gente aquí ha sido bastante más crítica que en el apartado del resultado de los proyectos. Y la utilización de un número considerable de herramientas está valorado con un 2. Ya veremos que además luego es uno de los factores que más influye en el buen desempeño de la cartera de proyectos. Es un poco, ¿qué factores afectan en los resultados, en ese desempeño de la cartera? Pues la importancia que se le da a la gestión de la cartera dentro de la organización, la existencia de una oficina para la selección estratégica de los proyectos, con un nivel de madurez considerable, en torno a los 5 años, la agilidad a la hora de hacer cambios, lo buenos que somos para hacer cambios si tenemos cambios en el entorno, y la utilización de un número considerable de herramientas. Es decir, las empresas que utilizan más herramientas para la selección estratégica de sus proyectos son también las empresas que mejores valores tienen en el desempeño de esa cartera, pero al mismo tiempo es uno de los factores que peor se ha puntuado. Como conclusiones, así, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, entre tanto número y tanta tarta, bueno, pues decir que el sector de media alta tecnología en Euskadi tiene en su haber los proyectos más importantes en cuanto a tamaño y duración. Volvemos a repetir, eso es los sectores para los cuales estáis trabajando. Se trabaja, Los factores que más impactan en el desempeño de los proyectos son fundamentalmente el perfil del project manager y la organización. No así la duración y el tamaño de los proyectos. El que sea un proyecto más grande no hay una relación directa para tener un resultado mejor o peor. Tampoco la duración. Las personas acreditadas en alguna certificación relacionada con el project management tienen un mejor resultado global en sus proyectos, y una planificación de riesgos inadecuada constituye la mayor dificultad para no alcanzar los resultados deseados, según lo que nos han dicho estos directores, estos project managers. La gestión de los interesados o stakeholders ha sido considerada como el área que cobrará más importancia en los próximos años. La importancia dada a la cartera, la existencia de una oficina, la agilidad para hacer cambios y la utilización de herramientas constituyen uno de los factores que más afectan en el desempeño. Y bueno, pues lo que os he dicho, Curiosamente, muchas de estas variables que aparecen aquí han sido valoradas con una puntuación bastante baja en el estudio desarrollado. Como líneas futuras, pues el estudio queda abierto a cualquier pregunta proveniente de las personas interesadas que estéis aquí en saber más detalles sobre el mismo. Es decir, si a alguno se le ocurre, pues ¿hay una relación entre estructura organizativa y sector? La respuesta ahora mismo es no. Quiero decir, aquí lo que hemos cogido ha sido unos flashes importantes para poder mostrarlos aquí, pero los que habéis respondido a la encuesta habéis visto el número de preguntas que hay. Entonces, si alguno de vosotros tiene interés en saber pues si alguna de las variables que se ha preguntado influyen en los resultados, pues que nos lo diga y iremos haciendo el análisis poco a poco y lo iremos cargando también en la web, en el basqueprojectmanagement.eus, lo iremos metiendo y vuestras aportaciones serán bienvenidas. Sí, y la idea es abrir un poco de debate, que quizás para intentar responder Eso es. tenemos el qué, pero no sabemos el por qué, quizás, y quizás abrir una reflexión en ese sentido que nos permita también, y bueno, pues ahora Noemí termina esto y hacemos una pequeña dinámica de 4 minutos. Esperamos también tener una continuidad con este estudio para ver evoluciones, es decir, planteamos, a ver cómo lo veis, hacer algo como lo que hemos hecho ahora
en un horizonte de 2 años, pues para ver si hay evolución, si hay diferencias. Mejoras también, por vuestra parte, decir, bueno, pues Noemi, igual esta pregunta, pues igual si la planteamos de esta otra manera, quizás pues los resultados que obtengamos pueden ser mejores. Y cada año sí que planteamos desarrollar una encuesta mucho más corta en temas puntuales que puedan ser de vuestro interés. Y con esto doy por finalizada de momento mi intervención. Si tenéis muy bien. preguntas, Igual... cualquier sugerencia por vuestra parte, bienvenida. Muy bien. ¿Alguna pregunta? En principio, bueno, ya es la hora y por respetar un poco, porque seguro que tenemos pues la tarde complicada, os vamos a pedir un único esfuerzo, ¿no? O último esfuerzo, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto un poco qué nos preocupa y ahora, claro, hemos dicho que stakeholders nos preocupa a todos, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? Y de hecho, por eso la voluntad de hacer esta dinámica, ¿no? Para ver el BAS-PM en qué puede aportar. Entonces, tenéis dentro de esta maraña de hojas, tenéis una, que es la última, que os voy a pedir que la saquéis a flote, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un último ejercicio, ¿de acuerdo? Que consiste básicamente en intentar ver, bajo vuestra percepción, como stakeholders del BAS-PM, qué es lo que pediríais al BAS-PM, vete a la de color, color era fan, Noemí, vete a la de color. ¿Cuál está? Esa. La siguiente. ¿Qué le pediríais al BAS-PM en qué os podría ayudar para intentar generar, ¿no?, beneficios de cara al BAS-PM y aliviar dolores? ¿De acuerdo? Antes hemos hablado de nuestros pains. ¿En qué puede ayudarnos el BAS-PM, ¿de acuerdo?, a intentar resolver esta cuestión? Al final lo que estamos intentando es identificar, bien, esto nos preocupa, esto nos ocupa, estos son los elementos que consideramos claves. Pero, ¿y en qué nos podemos ayudar, ¿no? Cuando digo somos una comunidad o queremos constituir una comunidad en la que podemos pensar en me pueden ayudar, nos podemos ayudar, más que me puedan ayudar, nos podemos ayudar en esto. Entonces, lo que vamos a buscar es qué entendemos que nos podría aportar valor, cuáles serían los elementos de creadores de beneficio y cuáles son los elementos que, desarrollando, también nos podrían aliviar dolor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Desde una comunidad, pues, no sé, no voy a dar ejemplos, pero podría ser, pues no sé, que pudiéramos hacer unos foros orientados a buenas prácticas, o pudiéramos tener buenas prácticas en gestión de proyectos, o pudiéramos tener mecanismos de ideas de distintas herramientas, o que pudiéramos saber cómo gestionan otros las... no sé. ¿Vale? ¿Os parece? ¿Os animamos? Venga, 4 minutos. Si cogéis la hoja, la cuadrada, la que tiene el cuadrado, la última, no sé si es la última o la penúltima, no, la que tiene este cuadrado. En ese aparece un poco lo que ofrecemos nosotros como BAS-PM. Entonces, pues se trata de ver si se cumple o no se cumple, ¿de acuerdo? La chuletita está de aquí.
Muy bien. Bueno, igual para cerrar, antes de ir a las conclusiones, igual una de las mesas, a ver qué nos pueden contar. No sé, ¿os animáis? Bueno, realmente nosotros hemos visto un poco similar el tema de los aliviantes de dolor y los beneficios. Entonces, bueno, hemos puesto desde metodologías para la priorización de la cartera de proyectos, diseminar metodologías de gestión de proyectos, herramientas para todo tipo de ideas nuevas, etcétera. Trabajar en red, abrir foros de intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas. ¿Alguna distinta? Estamos hablando de que el Basque Project Management pues puede aportar tracción a la hora de que se establezcan seminarios con expertos internacionales en Project Management, también que pueda traccionar el marketing de los logros de la profesión, es decir, que la sociedad reconozca la gestión de proyectos como una profesión más, porque eso hoy en día no existe, ¿no? Y luego también hablábamos pues, de ser un facilitador para que los profesionales de Euskadi pues, se certifiquen PMP y luego pues, que también ese grupo de personas pues, que establezcan modos de hacer para el mantenimiento de la certificación, ¿no? O sea, que eso que, bueno, pues vosotros lo estáis haciendo ya mucho, pero yo creo que una de las vocaciones del Basque Project Management podría ser esa, ¿no? Básicamente. ¿Alguna otra aportación por aquí? Podrías, no sé, es complicado, pues mejorar sensibilizar a las direcciones de la importancia de la gestión de proyectos. No sé cómo lo haréis, pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Muy bien. ¿Por aquí? ¿Alguna otra más? No es por peloteo, pero que dos instituciones de peso como Innovas y la Universidad de Mondragón nos ha parecido que per se ya nos alivia, o sea, por la experiencia que tenéis en otros sectores. O sea, yo personalmente la estadística esta, pues bueno, si se hace desde cualquier otro foro sería muy difícil. Entonces, como alivio, que sois grandes. Y nos alivia, ¿eh? Sí. Vale. Muy bien. ¿Vosotros qué destacaríais? Yo creo que básicamente se ha hablado de eso, ¿no? Se repite en general a nivel personal, añadir igual que a lo mejor es por el proceso que estoy viviendo yo, para mí es muy importante porque siempre se enfoca hacia el liderazgo de grupos o externo a nivel como objetivo. Para mí está antes el liderazgo personal. Y una vez que uno conoce el camino, pues ya puede dirigir mejor o guiar mejor al equipo, ¿no? Esto es un poco un mundo animal también. ¿Por aquí? ¿Alguna otra aportación? Hemos dicho que difundir lo que es Project... Bueno, en primer lugar decíamos que la organización Basque PM puede promover buenas prácticas en gestión de proyectos dentro de las organizaciones. Es decir, que nos podéis ayudar o nos podemos ayudar a nosotros mismos, no sé. Y difundir lo que es Project Management masivamente en la sociedad. Es un poco lo que recalcar lo que se decía antes. Igual tenemos que crear un programa de televisión, ¿no? De gestión de proyectos. Bueno, todos son ideas. Por aquí, ¿algo que destacaríais? Aquí un compañero hacía una propuesta de que podía ser buena idea hacer o crear un directorio de profesionales de Project Management que estuviesen dispuestos a responder a preguntas, cuestiones, consultas de colegas abiertamente y bueno, pues con posibilidad de contactar con ellos. Sí, un poco esa es la voluntad también, ¿no? del grupo de LinkedIn, ¿no? Un poco que nos vayamos conociendo y que vayamos haciendo una pequeña familia, ¿no? Donde bueno, pues sabemos que andamos muy liados, a veces en otros países, ¿no? Y cada vez más por ahí, pero bueno, pero es un poco, yo creo que está cogido ese elemento en el guante, ¿no? Por aquí, ¿destacaríais algo más? Ya habéis estado, ¿no? Muy bien.
Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Noemi un poco hace el cierre, si os parece. Bueno, pues para cerrar toda esta jornada, lo conocéis, una VBS. Decimos, bueno, cuando planificamos esta jornada decíamos, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? Pues bueno, os vamos a presentar la jornada, vamos a decir lo que está hecho hasta ahora, vamos a presentar el estudio, vamos a intentar de alguna manera recoger aportaciones de las personas mediante ese Value Proposition Design y bueno, finalmente pues que esperamos deciros que gracias por haber estado aquí, que nos ha parecido muy positiva vuestra colaboración y bueno, esperamos que... Perdona, dime. El cuestionario también, gracias a todos los que habéis respondido. No os podéis imaginar el tener lo que nos alegraba tener una respuesta más. Y bueno, pues finalmente esperamos que este símil que solemos hacer aquí de lo que ofrece la publicidad y el producto final, lo que el cliente pide y lo que le solemos entregar, pues que en este día de hoy no haya sido así, que vuestras expectativas se hayan cumplido, porque deciros que este es un proyecto colectivo, que lo queremos llevar entre todos, donde vuestra participación va a ser clave, porque punto de encuentro entre profesionales, si no hay profesionales, pues no hay nada que hacer, y daros las gracias por haber asistido, por todo esto, que lo que queremos es pues, que las empresas vascas pues, sean buenas gestionando proyectos, que sean innovadoras y que tengan una presencia internacional que en estos momentos de crisis pues, parece algo bastante apetecible. Mila esker denoi etortzeagatik eta horren arte. Deciros que todo lo que, las conclusiones de hoy, el estudio, todo lo colgaremos tanto de la web de Innovas, que posiblemente colgaremos el PPT, y en la plataforma el basqueprojectmanagement.eus, que deciros, de momento está bastante simple, pero nos escribiré, pues poner esto también y tal, o sea, vuestras aportaciones serán bienvenidas, ¿de acuerdo? Mila esker eta eskerrik asko etortzeagatik. Muy bien.